Ya hemos cumplido más de un año con esta situación de pandemia, la cual ha destruido hogares, economías y ha trastocado futuros. Sin embargo, podemos decir que ya vemos una luz al final del túnel, gracias a que el avance científico y tecnológico ha permitido desarrollar varias vacunas, las cuales ya han iniciado su proceso de aplicación en varios países del mundo, incluyendo nuestro México. Si ustedes han estado en contacto con este proceso de vacunación o saben de alguien que ya se ha aplicado las vacunas, esta información les interesa. ¿Qué tal? Mi nombre es Lino Guevara, soy otorrinolaringólogo de la ciudad de Monterrey y quisiera compartir con ustedes un poco de la información que nos brinda el CDC de Atlanta, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Esta información aplica para las vacunas de Janssen, la de Moderna y la de Pfizer, que son las tres vacunas que han sido aprobadas en ese país y con las cuales ya han logrado de vacunar a más de 40 millones de personas. Sin embargo, esta información pues, se puede extrapolar al resto de las vacunas, dado que el proceso pues, se lleva de una manera bastante similar. Así pues, quisiera aclarar que esta información es información dinámica que aplica ahorita para marzo del 2021 y que posiblemente pueda variar en el transcurso del año, dado que las condiciones y las estadísticas que se van recabando y el análisis de datos permite que las recomendaciones puedan ir cambiando y mejorando a lo largo del tiempo. Ahora bien, quisiera hablar primeramente de los aspectos generales de la vacuna. Si hay una persona que ya empezó con este proceso de vacunación, tiene que conseguir información importante acerca de estas vacunas. Primeramente, saber qué tipo de vacuna se está aplicando, de qué casa farmacéutica procede, para poder completar su esquema. Esto es porque algunas vacunas necesitan dos dosis, con una aplicación espaciada entre ellas, que puede ser de varias semanas, y otras vacunas, por ejemplo, la de Janssen, de Johnson Johnson, o una de las chinas, la CanSinook, necesitan una sola aplicación. Entonces, primero que nada, tienen que saber qué tipo de vacuna están recibiendo. Número dos, completar el esquema. Esto es que la vacuna no es efectiva en el momento en que se pone, sino que tiene que darse un proceso de adaptación del sistema inmunológico de respuesta a esta aplicación, que normalmente es alrededor de 2 semanas. Entonces, para que la persona se considere ya protegida, tiene que haber pasado al menos 2 semanas de haber completado su esquema de vacunación, ya sea de una o de dos dosis. A lo largo y ancho del mundo, los distintos laboratorios han utilizado tecnologías diversas para poder producir estas vacunas. Algunas utilizan partes del virus, subunidades virales y proteínas del mismo para poder despertar la respuesta inmunológica. Otros utilizan vectores virales, es decir, agarran otro virus que lo utilizan como vehículo para llevar la información. Y las más novedosas utilizan, por ejemplo, el ARN mensajero viral para poder introducir esa información. Pero independientemente de la tecnología, lo que se ha visto en los ensayos clínicos y que se ha demostrado estadísticamente es que las vacunas realmente despiertan una respuesta inmunológica adecuada. Esto es que son efectivas. ¿Ok? Por lo tanto, esto nos va a llevar a la conclusión de que las vacunas ofrecen protección. Si bien los números pueden variar de vacuna a vacuna, algunas despiertan una efectividad de alrededor de un 64, 65 a 70% y otras tienen una efectividad de alrededor de 94, 96%. Lo que estos números nos dicen es que las vacunas sí proveen protección. Y esto es porque dentro de esa efectividad demostraron que protegen especialmente sobre la enfermedad grave o contra la enfermedad grave. Esto tiene implicaciones muy importantes porque va a proteger o va a evitar que la persona caiga a terapia intensiva o que tenga la necesidad de hospitalizarse. Por otro lado, como las vacunas no tienen esa efectividad del 100%, quizás algunas personas puedan contagiarse, pero lo que se ha visto en las estadísticas que se revisaron es que las personas que se llegan a contagiar generalmente van a presentar una enfermedad leve e incluso hay personas que llegan a presentar enfermedad asintomática. Entonces no es lo mismo que tengas que pasarte 2 semanas en el hospital a que tengas que pasarte 2 semanas en casa. Sin embargo,
Esto implica también que estas personas que desarrollan la enfermedad leve o asintomática puedan transmitir la enfermedad. Por lo tanto, hoy por hoy, la persona que está protegida es únicamente la persona que está vacunada. Y esto también implica que si yo voy en la mañana y me expongo a una persona que tiene coronavirus, que tiene enfermedad de COVID-19, es posible que más adelante, ese mediodía, yo pueda transmitir la enfermedad sin que siquiera me haya infectado yo. Por eso es importante que sigamos teniendo la empatía con todas las medidas de seguridad, porque nada más la persona que está vacunada es la que está protegida. O sea, podemos infectar a terceros. Esto tiene que quedar bien claro. Otro punto importante es que como es la primera vez que se da este proceso de vacunación, no sabemos si va a ser un proceso único o va a ser un proceso que tenga que repetirse cada año, como por ejemplo las vacunas de la influenza, que cada año cambia el virus y cada año tenemos que volver a vacunarnos. Pero bueno, esto solamente el tiempo lo va a decir. Pero bueno, conociendo estas generalidades de las vacunas, el CDC ya da una serie de recomendaciones para las personas que ya fueron vacunadas. Esto es, que las personas que ya tienen esa protección, pues ya tienen un poquito más de libertad, digámoslo así. Y si yo ya fui vacunado, pues yo debo de conocer qué cosas puedo hacer realmente ahora. Ahora bien, revisemos algunos ejemplos de las recomendaciones que nos da el CDC para las personas que ya completaron su esquema de vacunación. Número uno, si yo ya estoy vacunado y necesito reunirme con 2 o 3 personas más que también están vacunadas, la posibilidad que nos contagiemos entre nosotros es muy, muy baja. Por lo tanto, nos podemos reunir en un ambiente cerrado sin necesidad de utilizar las medidas de protección, como la sana distancia y el cubrebocas. Ejemplo número 2. Un abuelo que ya completó su esquema de vacunación, que quiere ir a visitar a su hija y a su nieto, y ellos no tienen factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, el abuelo puede ir a visitarlos sin necesidad de las medidas de protección. Sin embargo, si va a visitar varias casas o va a visitar a otros familiares que no viven en la misma casa, sí es necesario que siga utilizando las medidas de protección. Número 3. Si yo ya estoy vacunado y necesito ir a visitar a alguien que tiene un riesgo de desarrollar enfermedad grave, esto es una persona con obesidad, con hipertensión, con diabetes, con cáncer, con problemas inmunológicos, un paciente trasplantado, es necesario que todos sigamos utilizando las medidas de protección. Espero que ya con los esquemitas esto quede un poquito más claro de las actividades que sí se pueden realizar. Por último, si yo como individuo ya vacunado me expongo a una persona que no ha sido vacunada y que tiene un diagnóstico positivo de COVID-19, yo no necesito hacer una cuarentena y tampoco necesito hacerme una prueba de PCR siempre y cuando no desarrolle síntomas. Si en el remoto caso de los siguientes 14 días yo llego a desarrollar síntomas, yo necesito hacerme una prueba de control. Sin embargo, los números que nos muestran las vacunas es que va a ser un porcentaje muy, muy bajo. Por último, dentro de las recomendaciones que nos da el CDC, ¿qué cosas no han cambiado y siguen aplicándose las medidas que ya todos conocemos? Esto es, si yo estoy vacunado, pero voy a estar en un sitio público con mucha gente por realizar algún trámite, por hacer alguna compra, por la necesidad que ustedes quieran, es necesario que todos sigamos utilizando las medidas de protección. Otra, si voy a estar reuniéndome en distintos sitios con gente distinta, es necesario que sigamos utilizando todas las medidas de protección. Otra, si yo voy a ir a algún restaurante, si voy a ir a algún gimnasio,
Voy a quitarme mi cubrebocas únicamente en el momento en que esté ingiriendo los alimentos, ingiriendo el agua, pero antes y después debo seguir guardando todas las medidas. Otra, si yo voy a visitar a una persona de alto riesgo, es necesario que se sigan guardando todas las medidas de precaución. Por último, ya para terminar, también nos recomienda que no se realicen viajes que no sean indispensables o muy necesarios, puesto que independientemente del transporte, marítimo, terrestre, aéreo, pues el contacto de gente se sigue dando. Por lo tanto, la única manera o la mejor manera sería viajar en un carro particular, en donde vayan las personas que conviven en la misma casa. Asimismo, también recomienda que no se realicen reuniones que impliquen cantidades moderadas o grandes de personas. No especifica el número, pero las restricciones de las actividades que han hecho, por ejemplo, los países europeos, en algunos ha sido de 6 personas, en otros ha sido de 10 personas. No tenemos un número así certero, pero lo que nos dicen es que aún no es momento de estar haciendo reuniones. Y pues esto también implica para las vacaciones, que ya estamos en puerta de ellas. Bueno, pues espero que esta información les sea de utilidad. Si la gustan compartir también con personas que crean que les va a servir, se los agradezco bastante. Y por favor, no bajen la guardia. Si tienen dudas, por favor, coméntenlas. Cualquier cosa, aquí estamos a la disposición. Y pues ya poco a poco vamos a ir levantándonos. No todavía tenemos así una fecha definitiva, pero entre más personas estemos vacunadas, más personas vamos a poder movilizarnos y cada vez nos vamos a acercar más pues a la vida que estábamos acostumbrados a llevar. Les agradezco su atención y seguimos en contacto. Cuídense mucho.